Lectura del libro de Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión, capítulo 9 de la segunda parte, resistencias sensomotoras. Cuando el análisis indica al paciente que tiene una resistencia o está en estado de resistencia, con frecuencia el paciente se siente culpable, como si, entre comillas, no debiera tener esas características inaceptables. El psicoanálisis se concentra atinadamente en gran medida sobre las resistencias, pero con frecuencia con la idea de que son algo indeseable, algo que se puede suprimir y que debería destruirse donde quiera que uno se encuentre con ello para desarrollar un carácter sano. La realidad parece ser algo distinta. No se pueden destruir las resistencias, y en todo caso no es algo malo, sino más bien energías valiosas de nuestra personalidad, nocivas tan solo cuando se aplican mal. No podemos ser justos con nuestros pacientes mientras no percibimos la dialéctica de la resistencia. El opuesto dialéctico de la resistencia es la asistencia. El mismo fuerte que resiste al agresor asiste al defensor. En este libro podemos retener el término resistencia entre comillas, ya que esencialmente somos enemigos de la neurosis. En un libro de ética preferiríamos el término asistencia entre comillas, para aquellos mecanismos que nos ayudan a reprimir los rasgos de carácter condenados. Sin embargo, debe recordarse que sin tener en cuenta la visión del paciente de sus resistencias como asistencias no debemos tratarlas con éxito. La rigidez de las energías de resistencia ofrecen la dificultad cardinal. Cuando el freno de un automóvil o la llave de agua están atascados, es imposible el funcionamiento adecuado del automóvil o el suministro de agua. La situación analítica tiene como tarea recobrar la elasticidad de esas resistencias rígidas. No es que desaparezca la resistencia interna y se cree una transferencia negativa, más bien es que comienza a existir otra frontera entre paciente y analista, además de la frontera del ego establecida entre el deseo interno perturbador y la personalidad consciente. Se considera al analista como un aliado del impulso prohibido y en consecuencia se le aliena, a no ser que la identificación con las ideas extrañas entre comillas del psicoanalista se realice, el censor, lleno de desconfianza y hostilidad, está en guardia contra el perturbador. El organismo se identifica con esta hostilidad y resiste o incluso ataca al analista. La formación fondo-figura tiene un serio inconveniente. El organismo se concentra en una cosa cada vez. De esta forma, consigue un máximo de acción en un lugar, pero un mínimo de atención en cuanto al resto. De esta forma, todo ataque imprevisto constituye un peligro. Lo inesperado, el ataque por sorpresa, es desventajoso para el individuo lo mismo que para un ejército o una nación. Del mismo modo que las fortificaciones y las defensas permanentes compensan la debilidad en potencial humano, encontramos en el organismo individual, piel y caparazones en el aspecto físico, formación de carácter en plano de la conducta, pero como mencionamos antes, no se pueden cerrar herméticamente las fronteras. Debe seguir funcionando cierto contacto con el mundo. Un castillo debe tener comunicaciones como puertas para recibir alimento y enviar mensajes. Una gran brecha en el muro, en vez de una puerta, constituiría una comunicación abierta, una confluencia. Cuando, por ejemplo, se rompe la valla de una granja, el ganado se escaparía por esta confluencia con el mundo exterior y el granjero tendría que cambiar la guardia mecánica de la cerca a un vigilante vivo, un guardián o un perro, pero estos podrían dormirse y la abertura seguiría sin vigilancia.
restableciéndose así la confluencia. Esas comunicaciones vigiladas son las aperturas del cuerpo, requieren cierta cantidad de atención consciente, funciones del ego, pero de otro modo podrían convertirse en lugares de confluencia. Siguiendo con el símil del castillo, las resistencias patológicas pueden compararse con puertas cerradas con llave, cuya llave se ha perdido, y la ausencia total de resistencias corresponde a las brechas del muro producidas por la remoción completa de las puertas. El carácter impulsivo, irresponsable, tal como se encuentra en casos de delincuencia juvenil, entre comillas, manifiesta claramente la ausencia de resistencias necesarias, la falta de frenos que deberían aplicar a salvaguardarse de las represalias de la sociedad. Al alcanzar las resistencias con el supuesto de que no deberían existir, corremos grandes riesgos. Sucederá con frecuencia que no abordamos a fondo las resistencias, sino que las reprimimos o sobrecompensamos. Turbación con pseudovalor, vergüenza con descaro, repugnancia con avaricia indiscriminada. En la delincuencia juvenil, entre comillas, la represión de la resistencia se presenta con frecuencia como desafío y heroísmo según un ideal de hombre duro, entre comillas. La simple disolución de las energías de resistencia entrañan otro peligro. Muchas personas apenas han desarrollado otras funciones del ego más que la resistencia, ya sea contra sus propios impulsos o contra las exigencias que se le plantean. Tienden a desarrollar un ego fuerte, un carácter lleno de fuerza de voluntad. Para ellos una personalidad eficiente equivale a un carácter fuerte, capaz de suprimir el fumar, los impulsos sexuales, el hambre, etc. Si se les priva de estas funciones de resistencia y dominio, no les queda nada que les interese. Nunca aprendieron cómo divertirse, cómo ser agresivos o cómo amar. Y cuando se analizan sus resistencias, caen en una confusión total, ya que su identificación con estas funciones vitales no se ha establecido aún. Además, las energías de resistencia de estas personas son muy valiosas y cuando tienen buenas cualidades de dominio y resistencia, encontrarán muchas oportunidades de emplearlas en forma beneficiosa. Lo que debe lograrse es la anulación de retroflexiones. El paciente debe aprender a dirigir las energías de resistencia hacia el mundo exterior, a aplicarlas de acuerdo con las exigencias de la situación, a decir no cuando se quiere un no, cuando se tiene que tratar a una persona borracha, incapaz. Es más importante controlar y aún liberarse de sus importunidades que controlarse a sí mismo. El niño que siempre accede a las exigencias con frecuencia idiotas e irresponsables de sus padres y resiste a sus propios impulsos, mutilará su propia personalidad y llegará a ser un carácter manso y deshonesto. Si a veces se las arregla para resistir a sus exigencias, si plantea un combate, más adelante estará en mejor posición para sostener sus derechos. La situación actual es el criterio en cuanto a si la resistencia es útil o no. La obstinación, una resistencia consciente, concentrada, ha de ser juzgada también desde el punto de vista de su utilidad. La obstinación de tomar buen consejo es diferente de la obstinación de una nación determinada frente a ataques no provocados. Cuando comprendemos perfectamente dos hechos, las funciones centrífugas, sensoras y motoras, y el fenómeno de la retroflexión, concebimos claramente las resistencias somático-neuróticas. De estas, las resistencias motoras, que consisten ante todo en tensión muscular acrecentada, han sido atadas muy extensamente por la teoría de la armadura de Reich. Lo que debo añadir es que estos
calambres son de hecho un estrujamiento retroflexionado. Son síntomas de la actitud dependiente, el morder dependiente, depender de una persona o de las propias posesiones, heces, respiración, etc. El análisis del reflejo de aprehensión de Imre Hermann. Entre las resistencias sensoriales, la más frecuente es la cotomización, una función negativa o deficiente por medio de la cual se evita la percepción de ciertas cosas. Menos conocido es el hecho de que la actividad sensorial acrecentada es también una resistencia. Todos conocemos personas que son susceptibles, muy sensitivas y que se sienten heridas con facilidad. Su susceptibilidad, muy desarrollada y cultivada, sirve como medio para evitar situaciones a las que no quieren enfrentarse. Y su expresión favorita es: esto me ataca los nervios. Esta hiperestesia asume la forma, por ejemplo, de migraña con su supersensibilidad a la luz, etc. Cuando la señora quiere evitar una discusión desagradable con su marido. En la situación sexual es tan sensitiva que cualquier acercamiento la hiere, una defensa que desaparece cuando está en armonía con su esposo. Otros desarrollan su actividad como asistencia, no con propósitos defensivos sino agresivos. Cuando uno se niega a someterse a uno de esos deseos, parecen tan heridos que hacen que uno se sienta como si hubiera cometido un crimen. Y la siguiente vez, aunque uno se dé cuenta del chantaje emocional, no se atreve a negarse a sus exigencias. El cuadro de la hiperestesia, la disponibilidad de ser herido, no estaría completo sin tomar en consideración la proyección del herir. Toda persona que se ofende con facilidad, que con facilidad se siente herida, tiene una inclinación igualmente fuerte pero inhibida a causar dolor. Esta a veces encuentra su escape y fin de una forma indirecta. Los caracteres melancólicos, por ejemplo, gozan haciendo que otras personas se sientan desgraciadas y con frecuencia admiten que la mayor parte de las veces tienen éxito en hacer que los demás se sientan torpes, embarazados e irritables. La producción de la resistencia opuesta, de sensibilización, hipoestesia y anestesia, requiere aún más investigación. A veces se produce la hipoestesia por medio de contracciones musculares medio tensas prolongadas, a veces por medio de la concentración en una figura diferente de la que la situación requiere, maniquí. Un paciente se quejaba de falta de sensaciones durante las relaciones sexuales. Al investigar detalladamente sus experiencias, se reveló que, durante el acto, pensaba en vez de concentrarse en sus sentimientos. En su fantasía, con frecuencia estaba muy ocupado leyendo un periódico, una conducta que el análisis reveló ser un entremiento contra excesiva sensibilidad, contra su eyaculación precoz. Al apartar su atención de sus sensaciones y dirigirla al periódico, había superado su dificultad, pero había cambiado su hiperestesia en anestesia, sin que en ninguno de los casos fuera posible la satisfacción sana. La desensibilización se ve acompañada con frecuencia por un sentimiento de estar envuelto en algodón o por un apagón mental. Sin embargo, cuando un paciente sostenía que nada sentía o pensaba, descubrí que el apagón o la anestesia no era completa, sino que simplemente se trataba de una hipoestesia, una especie de mitigación. Los pensamientos estaban presentes, pero más bien en el fondo. Y también los sentimientos, aunque se les describía como de naturaleza embotada o gastada. En un caso descrito por Freud, el paciente se quejaba de un velo permanente que solo se rasgaba durante la defecación. Supongo que esta revelación
era idéntica con su sentimiento del contacto de las heces con la pared del ano, esto es, con el contacto de salida. La ausencia de este contacto constituye una confluencia no vigilada entre la personalidad y el mundo. Esta confluencia, la ausencia de la frontera del ego, es esencial para el desarrollo de proyecciones. Los niños pequeños cierran con energía sus ojos cuando no quieren ver. Esta es una función positiva, una actividad. Es un impulso adicional muscular que impide que su curiosidad se haga efectiva. Parece que el velo del paciente de Freud es, en forma similar, una cobertura, una función adicional, un tipo de alucinación sensomotora. Cuando se describen y analizan con propiedad esas funciones de cobertura, se puede desenmascarar su objetivo, evitar cierta experiencia emocional. En casos de adormecimiento anal se me ofrecieron descripciones tales como las heces pasan por un tubo de goma, o es como si existiera un espacio de aire, o las heces no tocan la pared. Descripciones similares se dan en casos de frigidez genital. También aquí se encuentran niveles alucinados lado a lado con las funciones negativas, como falta de concentración y de adecuación, formación, fondo, figura. La frigidez oral, embotamiento del gusto o falta de apetito, desempeña un papel considerable en la alteración del desarrollo del ego. Impide la experiencia del goce, lo mismo que da la repugnancia y promueve la introyección del alimento.